Segundo parcial de análisis 2, semipresencial del Consejo de Formación en Educación, año 2021, profesorado de matemática. Tribunal, profesor Jorge Brisset y profesora Cecilia Russo. Tema, integrales dobles. Índice. Introducción, particiones y sumas de Riemann, sumas de Darboux, definición de integral doble, ejemplos, enunciado de propiedades, enunciado del teorema de Fubini y por qué es importante, ejemplo y demostración del teorema. Previo a realizar el trabajo, vamos a aclarar que trabajaremos con funciones de dominio A incluido en R2, ese conjunto A es acotado. El concepto de integrales dobles está ligado en sus orígenes al cálculo de volúmenes de sólidos en R3, al igual que el concepto de integrales simples lo está al cálculo de áreas. Para realizar la construcción de la definición de integrales dobles, necesitamos previamente trabajar con los conceptos de particiones de un intervalo, incluido en R2, y sumas de Riemann. Se considera el rectángulo definido por el producto cartesiano de los intervalos cerrados, AB y CD. En los intervalos cerrados AB y CD se consideran las siguientes particiones, P1 y P2. Se considera una nueva partición llamada P, que es el producto cartesiano de P1 y P2. Es decir, P son los pares ordenados con primera componente XY y segunda componente X sub J. X sub Y pertenece a P1 e Y sub J pertenece a P sub 2. Observemos la siguiente imagen. Podemos observar que P sub 1 determina n intervalos en el intervalo cerrado AB y P sub 2 determina m intervalos en el intervalo cerrado CD. La partición P determina n por m rectángulos en el rectángulo ABCD. En particular, se ha resaltado uno de los rectángulos de los que hablamos en la figura anterior, que lo podemos expresar de forma genérica como x sub y menos 1, x sub y por y sub j menos 1, y sub j. Ahora vamos a ver lo que son las sumas de Riemann. Bueno, nosotros tenemos una función definida en el producto cartesiano de dos conjuntos, de un primer conjunto de AB y otro conjunto que va a CD y de codominio R. Se considera este producto cartesiano AB por CD una partición P. En cada uno de los n por m rectángulos como es del producto cartesiano de x sub i menos 1 a x sub i y el otro conjunto ij menos 1 hasta ij, determinados en el producto cartesiano del conjunto que va de A a B por el conjunto CD, por la partición P. Se elige un elemento x gorrito y sub j y gorrito y sub j. Al criterio de elección lo simbolizamos con la letra E. Este criterio puede ser arbitrario. Llamamos suma de Riemann de F en el producto cartesiano de los dos conjuntos A y B y por CD, según P y según el criterio E, al número siguiente. La sumatoria que va de I1 hasta N y la sumatoria que va de J igual a 1 hasta M de F de ese elemento que nosotros elegimos por delta X sub I por delta I sub J, donde delta X sub I es igual a X sub I menos X sub I menos 1 y delta IJ, I sub J, es igual a I sub J menos I sub J menos 1. Cada suma de Riemann definida arriba en el caso de que F sea positiva. Puede interpretarse como el volumen de un prisma de altura F evaluado en X gorrito sub IJ e I gorrito sub IJ y base de rectángulo X sub I menos 1 X sub I el producto cartesiano de I sub J menos 1 y sub J.
Bueno, la definición de suma de Riemann se puede extender a funciones definidas en regiones no rectangulares. Solamente es necesario que sea acotadas y definir que el valor ese que tomamos lo evaluamos y nos da 0 para los casos en que ese valor no pertenezca al conjunto A, siendo A el conjunto en donde definimos la función. Suma de Darboux. En cada uno de los rectángulos del producto cartesiano de x sub i menos 1 hasta x sub i por i sub j menos 1 hasta i sub j, determinados por la partición P en el producto cartesiano que va de AB y de CD, por ser una función acotada, f presenta supremo e ínfimo. Lo notaremos como E mayúscula sub i sub j y E minúscula sub i sub j respectivamente. Llamaremos suma superior de f en el producto cartesiano de AB y CD según la partición P al número real, S mayúscula, o sea, sería lo que sería la suma superior de la sumatoria que habíamos definido en sumas de Riemann, por E mayúscula sobre sub i sub j por delta x sub i y delta y sub j. Y luego llamamos suma inferior de f en el producto cartesiano que va de AB y CD, según la partición P al número real, S minúscula de la función en la partición P, igual a la sumatoria que habíamos definido en sumas de Riemann, por E minúscula sub i sub j, delta x sub i y delta y sub j. Como cada rectángulo del producto cartesiano de x sub i menos 1, que va de x sub i menos 1 hasta x sub i, y de i j menos 1 hasta i j, se tiene que para todo valor que tomemos de ese producto cartesiano, bueno, como cada rectángulo del producto cartesiano que va de x sub i menos 1 hasta x sub i, y de i j sub j menos 1 hasta i sub j, se tiene que para todo valor que tomemos de ese producto cartesiano, ese valor evaluado va a estar entre el supremo y el ínfimo. Bien. Por lo tanto, sumatoria que definimos van a estar entre las sumas inferiores y las sumas superiores. Con las definiciones anteriores observamos que las sumas Riemann están entre las de Darboux, por lo que se llama integral superior e inferior de f en R al ínfimo de las sumas superiores y al supremo de las sumas inferiores de Darboux, respectivamente, cuando se toman todas las particiones de P en el conjunto R. Definición de integral doble. Previo a dar la definición de integral doble, debemos definir en qué condición una función es integrable y luego de integrable doble. Función Riemann integrable en A, incluido en R cuadrado. Sea f de A incluido en R cuadrado en R, A es un conjunto acotado, decimos que f es Riemann integrable en A si y solo si existe el número real L, tal que el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de las sumas de Riemann menos L es igual a 0. Cualquiera haya sido el E, el criterio de elección de cada X techo I sub J y Y techo I sub J, el número real L es llamado integral doble de f en A y la anotaremos como integral doble en A de f de xy diferencial x diferencial y, que va a ser igual al L. Ejemplo. Consideremos una región R en un primer cuadrante acotado por la gráfica x más y igual 2, y igual 0 y x igual 0. El objetivo es aproximar la integral doble en esa región de 5 menos x menos 2y diferencial a utilizando sumas de Riemann. A la izquierda vemos una representación de dicha región, donde representamos la recta
x más y igual 2, igual 0, x igual 0. Sobre ella definimos una cuadrícula para dividir dicha región en reparticiones. En este caso, 6 reparticiones. Nuestro objetivo es tomar un punto de muestra para calcular la superficie determinada en cada una de esas reparticiones. En el primer cuadrante, R1, la primera repartición, donde el punto de muestra es un cuarto, evaluado en la función f de xy igual a 5 menos x menos 2y, obtenemos 17 cuartos. Esto viene a ser la altura del paralelepípedo en ese punto de muestra. El área, en este caso, que estamos hablando de una cuadrícula cuadrada, es de 1 medio por 1 medio, o sea, un cuarto. Área constante por las reparticiones tomadas. Obteniendo el producto de los dos, el volumen en esa repartición. Luego, repetimos el procedimiento para la segunda repartición, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta repartición. La sumatoria de todos esos volúmenes obtenidos por cada punto de muestra en la repartición correspondiente nos da una aproximación al volumen planteada como la sumatoria de k igual 1 a k igual 6 de f de x' de k y prima de k multiplicada por delta a su k, que nos va a dar 4,875. Si queremos una mejor repartición, lo que tendríamos que hacer es aumentar la cantidad de reparticiones y así lograr, tendiendo esa cantidad de reparticiones a infinito, justamente lo que implica la integral doble. La integral doble lo que implica es el cálculo del volumen que se encuentra entre la región y la superficie. Propiedades de las integrales dobles. Si f y g son funciones r integrables en A, incluido en r cuadrado, cualquiera que sean las reales delta y mu, se tiene que delta por f más mu g es r integrable en A. La integral doble en A de delta por f de xy más mu por g de xy diferencial x diferencial y es igual a delta por la integral en A de f de xy más la diferencial x diferencial y más mu por la integral en A de g de xy diferencial x diferencial y. Segunda propiedad. Si f es una función r integrable en A incluido en r cuadrado y f de xy es mayor o igual que 0 para todo xy perteneciente a A, entonces la integral doble en A de f de xy diferencial x diferencial y es mayor o igual que 0. Tercera propiedad. Si f y g son funciones r integrables en A incluido en r cuadrado y f de xy menor o igual que g de xy para un xy perteneciente a A, entonces la integral doble en A de f de xy diferencial x diferencial y es menor o igual que la integral doble en A de g de xy diferencial x diferencial y. Cuarta propiedad. Si A está incluido en r cuadrado, tiene medida nula, entonces la integral doble de f de xy es igual a 0, cualquiera sea la función f definida en A. Quinta propiedad. Si f es una función Riemann integrable en A, incluido en r cuadrado, y g es una función definida en A, tal que f de xy es igual a g de xy, para todo xy perteneciente a A menos b, donde b tiene medida nula, entonces g es Riemann integrable en A, y la integral doble en A de f de xy diferencial x diferencial y es igual a la integral doble en A de g de xy diferencial x diferencial y. Sexta propiedad. Si f es una función Riemann integrable en A y en B, ambos subconjuntos de R2, entonces f es Riemann integrable en A unión B y en A intersección B. Y además, la integral doble de A unión B de f de xy diferencial x diferencial y es igual a la integral doble en A de f de xy diferencial x diferencial y más la integral doble en B de f de xy diferencial x diferencial y menos la integral doble de A intersección B
de f de xy diferencial x diferencial y. El teorema de Fubini. El teorema de Fubini nos proporciona un método muy sencillo para calcular una integral doble. Para ver lo simple de este resultado, lo vamos a ver con un ejemplo para luego pasar a la demostración del mismo. ¿Por qué es importante el teorema de Fubini? El teorema de Fubini junto con el teorema de cambio de variables son las principales herramientas que vamos a tener cuando se trate de calcular integrales. ¿Por qué es importante el teorema de Fubini? El teorema de Fubini junto con el teorema de cambio de variables son las principales herramientas que vamos a tener cuando se trate de calcular integrales. Este teorema nos da condiciones para que una integral en R, n más m, se pueda calcular por medio de integrales iteradas en Rn y Rn. Enunciado del teorema de Fubini. Si f es una función Riemann integrable en A, tal que A es AB por CD, para cada i perteneciente a CD existe la integral de A a B de f de xy diferencial x. Entonces, la integral doble en A de f de xy diferencial x diferencial y es igual a la integral de C a D de la integral de A a B de f de xy diferencial x diferencial y. En caso de que se verifique lo mismo con cada x perteneciente a AB, se llega a que la integral doble en A de f de xy de diferencial x diferencial y es igual a la integral de A a B de la integral de C a D de f de xy diferencial y diferencial x. Vamos ahora con el ejemplo. Vamos a ver un ejercicio donde sea acá la región plana que se plantea en la siguiente figura. Planteamos el cálculo de la integral doble en K de f de xy de dx de dy con f de xy igual a y. En toda la región vemos que x es mayor que 0 y que y es mayor que 0. La ecuación de la parábola es y igual a x2 menos 2x más 2, por lo que despejando nos queda que x es igual a 1 más menos raíz de y menos 1. Y la ecuación de la recta es y igual menos 2x más 6, por lo que despejando nos queda que x es igual a 6 menos y sobre 2. Comenzamos planteando la integral en un sentido, que nos queda la integral de 0 a 2 de la integral de 0 a x2 menos 2x más 2 de y diferencial x, más la integral de 2 a 3 de la integral de 0 a menos 2x más 6 de y diferencial x. Resolvemos la primera integral y evaluamos en los límites de integración. A continuación sacamos la constante y luego resolvemos la siguiente integral y evaluamos en los límites de integración de la misma. Al realizar los cálculos correspondientes llegamos a que el resultado de esta integral es 38 sobre 15. Ahora vamos a plantear la integral en el otro sentido, por lo que nos queda la integral de 0 a 1 y de 0 a 6 menos y sobre 2 de y diferencial x diferencial y, más la integral de 1 a 2 de la integral de 0 a 1 menos raíz de y menos 1 de y de diferencial x diferencial y, más la integral de 1 a 2 de la integral de 1 más raíz de y menos 1 a 6 menos y sobre 2 y diferencial x diferencial y. Resolvemos la primera integral y evaluamos en los límites de integración. Luego aplicamos las propiedades de las integrales para separar y eliminar, cancelar los opuestos. Ahora calculamos las integrales indefinidas, en uno de los casos utilizando un cambio de variable. Y luego evaluamos los resultados obtenidos en los límites de integración. Luego de realizar las cuentas correspondientes, llegamos nuevamente al resultado 38 sobre 15. Finalmente podemos ver una gráfica de la función que acabamos de integrar. Demostración del teorema de Fubini. Se considera, al igual que en la parte de introducción, la partición 1 y la partición 2, del intervalo cerrado AB y el intervalo cerrado CD respectivamente. E mayúscula, su I, J, E minúscula, su I, J, el supremo y el info de la función en el producto cartesiano x su I menos 1, x su I por J, I su J su menos 1, I su J. Luego, para cualquier par ordenado XY que pertenece al producto cartesiano, se tiene que el info
de la función va a ser menor o igual que la función x sub i, y la función va a ser menor o igual que el supremo. Porque la función está acotada por el info y está acotada superiormente por el supremo. Por lo tanto, para cada i que pertenece al intervalo i sub j menos 1 i sub j, tenemos que la cota inferior de la función por delta x sub i va a ser menor que la integral que tiene como índice inferior x sub i menos 1 y como índice superior x sub i, de f de x y por el diferencial de x, siendo x la variable y una constante o un parámetro. Y la integral va a ser menor que la cota superior de la función por la delta x sub i. Sumando estas desigualdades llegamos que la integral delta sub i está entre las sumas inferiores y las sumas superiores, multiplicadas por delta x sub i. Es decir, que la integral está acotada por el info y el supremo multiplicado por la longitud del intervalo de la variable, y que viene a ser i sub j menos 1 y sub j. Alfa sub i es igual a la integral definida con índice inferior a y índice superior b, f de x y diferencial de x. Alfa es reintegrable en el intervalo cerrado CD. En cada i sub j menos 1 y sub j con j igual a 1, 2, hasta m, se elige un vector i sub j, por lo que la sumatoria, que tiene como su índice de i igual a 1 hasta n, de minúscula i sub j por delta x1 por delta x sub j. ¿Entendés? Bueno, digo, menor o igual alfa i sub j por delta i sub j, que va a ser menor o igual a la sumatoria de índices de i igual a 1 hasta n de mayúscula i sub j por delta x sub i por delta i sub j. Y sumándolo llegamos a que la sumatoria de j igual a 1 hasta m por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de e minúscula su índice i sub j por delta x sub i por delta i sub j va a ser menor que la sumatoria de j igual a 1 hasta m de alfa i sub j por delta i sub j. La sumatoria va a ser menor o igual que la sumatoria de i igual a 1 hasta m por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de mayúscula sub i sub j por delta x sub i por delta x sub 1. Reescribiendo tenemos que las sumas superiores y las sumas inferiores acotan la integral de la función. Tomamos como límite la norma de la partición cuando tiende a cero, deducimos que alfa es reintegrable en el intervalo cerrado CD y que por lo visto antes la suma inferior y la suma superior tienen como límite la integral doble de la función en el intervalo cerrado AB y el intervalo cerrado CD. La integral con índice inferior C e índice superior D de alfa sub i, diferencial de i, va a ser igual a la integral doble en la región, en la partición que tenemos, de la función f de x y, diferencial de x, diferencial de y. Lo podemos ver en este recuadro donde estamos realizando la suma de las distintas funciones. Esto es lo que queríamos probar, ya que al ser alfa de i igual a la integral definida de a a b de f de x y diferencial de x, obtuvimos
la integral de C a D, la integral de A a B, de f de xy, diferencial de x, diferencial de y, que es igual a la integral doble en la región de f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Es lo que queremos probar con Fubini. Participantes: Pablo Matías Fontes, Macarena Molinelli, Dalmiro Pereira, Adriana Posada, Beatriz Ruiz Otani. Gracias, gracias, gracias.